Muy buenos días para todas. De verdad es un verdadero placer estar el día de hoy con ustedes. ¿Qué entendemos por chat? Perdón, ¿qué entendemos por intriga por chat? ¿Qué entendemos por intriga? ¿Qué sabemos de la intriga? No sé, ustedes me dirán. Bueno, allí ya van apareciendo nuestras primeras participaciones de las compañeras. Interesante. Vamos a ir mirando eso. Vamos a mirar. Isabela y Mariana ya han participado. Esperemos a ver que vayan participando más personas, por favor. Laura Isabel también participó, muy bien. Perfecto, también está por acá Isabela Tiguereros, María del Mar Rubio. Perfecto, van surgiendo como las diferentes respuestas que tenemos. Vamos a mirar qué respuestas tenemos y a partir de ellas pues vamos a ir como conociendo un poquito qué implica esto de hablar de la intriga. ¿Por qué hablamos de intriga? ¿Qué papel juega la intriga? Bueno, este tipo de cosas, ¿listo? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, la respuesta de Isabela. Isabela nos dice, perdón, yo quito esto aquí. Ya. Dice Isabela, en una historia, no proporcionar toda la información de la situación para dejar al espectador lector expectante de lo que sucederá. Muy bien. Tenemos a Mariana, curiosidad, prisa de conocer algo más allá de lo que se ve. Perfecto. También tenemos a Laura Isabel, quien nos dice, la intriga es cuando algo nos genera mucha curiosidad o interés y queremos informarnos más sobre eso. Perfecto. También tenemos a Isabela, que dice, cosas que despiertan curiosidad o interés. Muy bien. María del Mar nos dice, curiosidad sobre una situación misteriosa o donde hay un secreto en medio. Perfecto. María Sofía dice, para mí la intriga es algo que no conozco, pero me genera emoción, sea idea de pensar en conocerlo, algo que me genera curiosidad. También tenemos por acá a otra persona, hace referencia a un misterio o un dilema sin resolver que nos genera curiosidad, no sé a quién pertenece porque no aparece el nombre. Ana María nos dice, es la curiosidad que se despierta a través de una situación, también suele generar astucia y cautela. Imagino. Perfecto. Y vamos a ver si tenemos a alguien más. No, creo que ahí tenemos todas las participaciones. Creo que aquí están todas. Bueno, sí, esperen, miro. Perfecto. Entonces, digamos que aquí ya tenemos un primer acercamiento y es un acercamiento muy valioso, muy importante porque ya nos estamos realmente, digamos, adentrando un poco al tema y claramente el tema es bastante conocido o bastante, por lo menos, bastante manejado por cada uno de ustedes porque se han dicho allí cosas muy importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de intriga. ¿Ya? La intriga hace parte, digamos, de los textos narrativos, es muy propio de la narración, es muy propio de un evento narrativo, aunque no necesariamente tiene que limitarse, digamos, a todo un escenario narrativo que tenga, digamos, como ciertas características, como por ejemplo, la longitud, el tamaño, la extensión, no. Digamos que la intriga se puede generar desde elementos muy breves, muy cortos, en narraciones muy cortas, hasta, por supuesto, en narraciones mucho más extensas. Entonces, a propósito de esto, pues vamos a empezar, digamos, a generar un diálogo acerca de lo que es la intriga. Entonces, voy en este momento a desarrollar esta presentación que en este momento comparto. Por favor, me dicen si se está viendo, si todo está bien. ¿Allí se ve sin ningún problema? Sí, señor. Bueno, vamos a mirar lo siguiente. En primera instancia, miremos qué es lo que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar la intriga, vamos a trabajar cómo, cuándo se produce la intriga. Vamos a mirar algunos tips, ¿ya? Y revisaremos algunos ejemplos. Vamos a mirar algunos ejemplos, algo que nos pueda ayudar. En la medida de lo posible, ojalá pudiésemos producir. Sería genial poder producir, ¿ya? Que podamos hacer algo corto, breve, pero donde podamos ir desarrollando esta idea de la intriga, ¿no?
¿Qué es lo que implica la intriga? Bueno, entonces vamos a empezar por ¿qué es la intriga? Vamos a empezar por allí, pero ya tenemos un acercamiento muy importante y yo quiero como centrarme en la etimología de la palabra, en la fuerza de la palabra, ¿ya? En lo que implica usar la palabra intriga. Intriga como sustantivo, intrigar como verbo, recordemos eso, ¿no? Entonces, como ustedes lo ven allí, intriga viene del latín intrincare, que significa enredar. Miren que intriga y enredo están de la mano. Enredar, ¿ya? Intrigar, enredar. Tengamos eso en cuenta. Pero también hay algo muy importante, nos lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Tiene que ver con armar, fraguar, maquinar, tramar, urdir. Armar, fraguar, maquinar, tramar, urdir. Maquinación, el sustantivo, maquinación. Y va muy de la mano de algo que dijo una de nuestras compañeras, que justamente tiene que ver con la idea de hasta qué punto doy información, qué información doy. Y vamos a mirar eso con mayor cuidado. ¿Listo? Pero lo que sí nos debe quedar muy claro es que hay una idea de construir algo. Miren que cuando yo hablo de armar, fraguar, maquinar, estamos hablando de construir algo, pero lo construyo con ciertos propósitos. Es decir, ya de entrada hay un propósito o hay una intención. Cuando yo tramo algo, cuando yo urdo algo, cuando yo maquino, yo no solamente estoy construyendo algo, sino que lo estoy construyendo con un propósito y esa parte va a ser fundamental. O sea, ese aspecto es fundamental. Intrigar. La intriga supone que alguien trama algo, claro, que alguien urde, construye algo, pero lo construye con una determinada intención, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también aparece una segunda acepción en el diccionario de la Real Academia y tiene que ver con intensa curiosidad que despierta en alguien cierta cosa. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque no solamente estaríamos hablando entonces de la construcción de algo, sino que estaríamos hablando de la construcción de algo con un propósito y muy importante, el propósito de alguna manera ya se nos está mostrando y es generar algo, producir algo, un efecto. Y ese efecto es curiosidad, generar curiosidad. Es decir, gracias a lo que nosotros vayamos a hacer, lo que nosotros queremos es generar algo en el otro, lo que llamarían algunos autores como una motivación intrínseca, que pase algo dentro del sujeto que lee, dentro del lector, ¿ya? Que se le genere algo, se le produzca algo, pero eso que se le va a producir tiene que ser intenso, es decir, tiene que ojalá lograrse un alto grado de significación para ese sujeto porque le va a generar el deseo ¿de qué? De mantener, de persistir, de continuar, y eso es importante. Entonces no vayamos a perder de vista eso, ¿listo? Entonces, no vayamos a perder de vista esos aspectos que van a ser claves. El primero es la idea de enredar. Hay algo que se enreda. La idea de construir. Hay algo que se construye, pero también se construye con un propósito y ese propósito, repito, tiene que ver con generar una intensa curiosidad. ¿Listo? Una intensa curiosidad ¿en quién? En este caso, perdón, ¿en quién queremos generar esa curiosidad? ¿En quién? El lector. Perfecto, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿y quién quiere generar eso en el lector? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién quiere generar eso en el lector? ¿Quién lo querría generar? La historia. Muy bien, la historia sería eso que nos va a permitir generar la curiosidad, pero la pregunta es, ¿quién? ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién tiene esa intención? El autor, el escritor. Bueno, perfecto. Entonces tenemos un autor que tiene una pretensión y esa pretensión va en relación con un lector y esa pretensión tiene que ver con lograr que él mantenga un interés, sienta gran curiosidad, no curiosidad, gran curiosidad, una intensa curiosidad. Eso es importante y para ello él tiene que construir algo, maquinar algo, ¿ya? Tiene que maquinar algo. Y allí es donde pensaríamos, ¿qué es lo que maquina el autor? ¿Qué es lo que se tiene que maquinar el autor para lograr esa intensidad en el lector? Esa intensidad motivacional, ese deseo. ¿Qué es lo que tiene que maquinar el autor? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me dirían? ¿Que se genera en él esa curiosidad es porque el lector está en contacto con qué? ¿Con algo en común?
algo en común. ¿Y ese algo en común qué es? ¿Qué es lo que une al autor y al lector? ¿Qué es lo que los une? El autor hace algo para que un lector lo consuma. ¿Qué es lo que hace el autor y qué es lo que consume el lector? ¿Cómo lo llamamos? Pues, ¿Perdón? curiosidad, diría yo. Perdón, María, Mar. Curiosidad. Yo creo que es curiosidad lo que a uno lo hace leer o es, bueno, el seguir leyendo un libro. La Perfecto. curiosidad Y esa curiosidad, gracias. ¿Y esa curiosidad en dónde está? Tú lo acabas de decir, en los libros. ¿Y los libros contienen qué? En este caso, si estamos en el escenario narrativo. Yes. Perfecto. Contienen historias. Quiere decir que el autor se tiene que pensar esa historia para lograr ese algo con el lector, esa intensa curiosidad, ¿ya? Ese deseo de seguir, de mantenerse, ¿ya? De no irse, de persistir en el proceso. ¿Cuál proceso? En el proceso de lectura, en el proceso de seguimiento de lo que pasa, ¿ya? De lo que está ocurriendo allí. Entonces, eso no lo vayamos a perder de vista, porque aun cuando uno diría que es relativamente sencillo, no es tan sencillo en ocasiones. Habría que mirar muy bien cómo desarrollar esa historia en este caso, esas historias, eso que vamos a contar. ¿Listo? Bueno, entonces, a propósito de ello, continúo acá. Miren que, por favor, aquí están viendo mi presentación de nuevo o se ha perdido en la pantalla. ¿Sí se ve? Sí, ahí se ve. Sí, está viéndose. Perfecto. Ahora miren un ejemplo. ¿Cuándo se produce intriga? Se produce intriga, por ejemplo, cuando vemos el tráiler de una película. Por favor, cuando vemos una película, ¿ustedes no notan que las películas tienen una característica cuando vemos digamos, ese pequeño formato publicitario que aparece cuando una película está siendo promocionada? En ese formato publicitario de carácter divulgativo, a nosotros no nos muestran, por supuesto, todo el contenido. A nosotros nos muestran apartes, fragmentos debidamente cohesionados, adecuadamente cohesionados. ¿Para qué? Para que cuando veamos esos fragmentos, nosotros tengamos el deseo ¿de qué? De seguir viendo, el deseo de conocer, el deseo de saber qué es lo que va a pasar. Allí es donde nosotros estamos, por ejemplo, frente al fenómeno de la intriga. Es decir, miren cómo gracias a unos juegos del lenguaje, y cuando digo juegos del lenguaje, ya vamos a ver a qué me hago referencia, se puede hacer que se genere una curiosidad, una intensa motivación intrínseca de querer conocer qué es lo que va a pasar. Y allí es donde entra el fenómeno de la intriga. La intriga como algo que alguien maquinó, miren que se lo pensó alguien, y nos está mostrando una información, pero miren cómo está mostrando la información. Una de nuestras compañeras lo había señalado y me parece muy atinado, muy pertinente, y es que esa información que se va a presentar es una información que está muy bien razonada, muy intencionada, que está estratégicamente dispuesta para que tengamos ese deseo de conocer, para que tengamos ese deseo de saber, para que tengamos ese deseo de mantenernos, de persistir, de querer leer, de querer conocer qué va a ocurrir. Y allí es donde nosotros estamos frente al fenómeno de la intriga, y eso va a ser importantísimo. ¿Listo? Ahora, generar esa sensación, ese efecto de intensa curiosidad, pues allí es donde el autor tiene que planearlo muy bien para ese lector. Es decir, tiene que saber muy bien cómo llegarle a ese lector con eso que va a decir en esa historia para lograr mantener esa intriga. ¿Listo? Y allí es donde entraría, digamos, un aspecto clave y es, bueno, ¿y qué podemos hacer o cómo lo podemos hacer? ¿Listo? Pero miren algo. Si ustedes observan, por favor, cuando estamos hablando de intriga, observen que la intriga genera un intenso deseo de conocer, pero ese intenso deseo tiene que ver es con conocer aquello que está ocurriendo en la historia. Ya. Pero miren que allí uno desaloja ideas que necesariamente estén ligadas a elementos como, por ejemplo, la muerte
o algo desastroso, no. Es generar el deseo. ¿Cómo generar el deseo? Ahí está la gran pregunta que se hacen los autores. ¿Cómo generar el deseo en el lector? ¿Cómo producir ese deseo? ¿Ya? ¿Cómo hacer que el lector desee conocer? ¿Ya? Muy bien. Digamos que hay un elemento importantísimo que tenemos que considerar y es justamente cómo el autor tiene que maquinar, tiene que pensarse cada elemento. No es tan sencillo. En realidad es mucho más complejo de lo que uno piensa, justamente porque tiene que estructurar muy bien, ¿ya? El modo en que va a mostrar esto, el modo en que va a cautivar. Miren que allí entra una palabra clave, cautivar. Vamos a cautivar. Cautivemos al lector. ¿Cómo lo vamos a cautivar? ¿Listo? Ahora, la pregunta es, si ustedes quieren generar eso, mantener cautivos a los lectores, ustedes como autores, vamos a pensar, ¿quiénes de ustedes escriben historias? ¿Quiénes de ustedes lo hacen? ¿Ustedes A mí me escriben? gusta, pero no ¿Pero lo qué? hago como muy seguido. No lo haces muy seguido, muy bien, María José. Y cuando tú te piensas una historia, tú te piensas, por ejemplo, no sé, tú dices, bueno, ¿cómo voy a generar yo esa sensación de intriga en el lector? ¿Te lo piensas? Sí, sí, claro. La pregunta es, cuando escribes, ¿escribes para ese lector y esperas que ese lector se mantenga intrigado con tu historia? Claro, es que siento que esa es como la idea. Perfecto. Mariana va a decir algo, perdón. Pues a mí también me gusta escribir, Perdón, pero yo Mariana, te no... Perdón, escuchamos Mariana, te lejos. escuchamos lejos. ¿Me escuchan ahí? ¿Mejor? ¿Puede volvernos a hablar? Sí, claro. Que a mí también me gusta escribir historias, pero no pienso en una intriga. Pienso en conectar al lector en con la sensación, con la misma sensación con la cual yo escribo. Porque pienso no en historias, no en personajes, sino en sensaciones en las cuales transmitir. Perfecto, muy bien. Qué interesante eso que tú planteas. Piensas en sensaciones, más que pensar en la historia meramente o pensar en el personaje, que por supuesto son componentes, elementos que están allí, pues se piensa en la emoción, en esa emoción que yo quiero construir. Muy interesante eso que tú planteas. ¿Quién más nos puede decir? Cuando se piensa en una historia, ¿se piensan cómo propiciar o favorecer esa intriga? ¿Quién nos puede decir algo? ¿Quién nos puede contar un poquito sobre eso? Bueno, pues yo iba a decir cómo yo hago las historias, pues yo no las hago muy seguidos, pero yo dejaría que pues las palabras fluyan y poco a poco voy pensando y dejo que las palabras fluyan poco a poco. Perfecto, Martín, muy bien. Mira que tú practicas algo que ya voy a hablar en escritura creativa. Ángela, te escuchamos. Hola, hola, muy Hola, buenos días. muy buenos ¿Cómo días. está, profesor Andrés Fernando? ¿Cómo está? Mi nombre es Ángela María, soy docente del Colegio La Consolación, Cali, docente, donde encuentras aquí gran cantidad de mis estudiantes. Ahí se los dejo, profe. Muchísimas gracias por esta actividad tan maravillosa que nos está obsequiando para hoy y seguimos en ello. Por favor, le pido que cada vez que hayan talleres así como este, nos invite a nosotros. Muchas gracias, Dios les bendiga y gracias pues a los estudiantes también que están aquí conmigo. Quería darle esas felicitaciones a usted, profe, por este tan anhelado taller. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela, de verdad. Agradezco mucho tus palabras. Y bueno, Sí, espero señor. de verdad que en la brevedad del taller sirva de verdad para todos y para todas. Aquí hay otra literata, así que cuente conmigo, maestro. Gracias. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Ángela. Bueno, ahí les dejo mis estudiantes. Un abrazo. Gracias, lo mismo te deseo. Bueno, y para todos, por supuesto, para todos y para todas, bienvenidos de verdad a este taller, que va a ser corto, pero bueno, lo importante es que más o menos nos podamos ubicar un poquito en lo que implica la intriga. Pero lo que me interesa y de alguna manera ya lo han planteado es eso, ¿no? Es decir, ¿qué nos tenemos que pensar previamente? Hay elementos que nos podemos pensar, algunos podemos ser
quizás muy intencionados en ese proceso de escritura, y otros de pronto optamos por otras estrategias de escritura. Ya lo decía alguien, yo puedo optar, por ejemplo, por una escritura automática, me dejo llevar un poco por aquello que me va surgiendo en la cabeza, y eso no es propio solamente de esa persona. Hay muchos autores que han recurrido justamente a ese tipo de estrategia, de verdad que sí. Y, por ejemplo, Antonio Tabucchi recurre a eso, a una escritura que se deja llevar, es una escritura automática, yo me dejo llevar, me dejo como poseer por una idea, la voy construyendo, y por supuesto después viene un proceso fundamental, y es un proceso de, como diría uno en la intriga, de urdir muy bien esa historia. Y urdirla, ¿qué implicaría allí? Me tocaría desestructurarla para empezar a mirar si efectivamente estoy logrando, dependiendo por supuesto de mis intereses, pero si estoy logrando realmente construir esa intriga que yo tanto deseo. O sea, ese es un elemento importantísimo, que yo pueda realmente construir esa intriga, y para construirla, pues yo tengo que mirar en mi historia qué elementos estoy considerando y cómo los estoy considerando. Todos los elementos son claves. Creo que lo que mencionó por allí una de las participantes cuando habló, yo pienso en las sensaciones, eso es fundamental. Pensar la sensación, cómo no solo me siento como autor o autora, sino también qué quiero despertar en el lector, eso es clave. Y de igual manera, es importante pensarse esos elementos que uno diría en narración son elementos figurativos, es decir, cómo eso se muestra en la historia para lograr realmente ese contacto del lector con esas emociones. Es decir, para que el lector entre en contacto con la emoción, yo tengo que construir unas acciones que van a desarrollar unos personajes que tienen ciertas características, y todos esos elementos conjugados o articulados son los que van a propiciar o a favorecer el desarrollo de esa emoción, que se vaya construyendo de manera paulatina, ¿ya? Bueno, entonces esos elementos no los vamos a dejar de considerar. Y lo que yo les voy a mostrar el día de hoy son algunos elementos, algunas, digamos, tips, si se quiere, voy a usar esa palabra tips, ¿ya? O algunas características que no debemos dejar de pensar cuando estamos tratando de construir una historia, y sobre todo cuando estamos escenificando, construyendo, urdiendo, ¿ya? La intriga. Eso va a ser importante. Bueno, entonces, a propósito de eso, vamos a mirar algunos elementos para tener en cuenta, y después los vamos reforzando con algunas ideas. ¿Listo? Bueno, esto va a ser importantísimo. En primer lugar, aquí les estoy mostrando algunos elementos, ¿ya? Tomados de un libro. Es un libro muy bueno, se los recomiendo para quienes de pronto tienen la afición por la escritura y quieren seguir, por supuesto, explorando este tema, explorando la escritura, que es de un autor, ¿ya? Que se llama Rona Randall, y él tiene un libro que se llama Escribir Ficción. Ese libro particularmente muestra muchos de los elementos característicos de la ficción, y que el escritor novel, el escritor que apenas se está desarrollando en esto de la escritura de ficción, en primera instancia, debe considerar. Y sobre todo pensando en algo, ¿no? Sabemos muy bien que hay diferentes tipos de formatos narrativos, es decir, no hay una única forma de narración. Así como hablamos de cuentos, hablamos de novelas, pues podemos hablar de cualquier otra cantidad de géneros existentes en donde se desarrolla la narración. Y cada uno de esos géneros, ¿ya? Un cuento, una novela o una crónica, por ejemplo, en donde también hay narración, pues obviamente tiene características particulares, y dentro de esas características particulares, pues tenemos que considerar cómo estamos construyendo no solamente la narración, sino también la historia y, por supuesto, el relato. O sea, los elementos o los componentes claves de lo que es la narración. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, este autor, disculpen, yo voy a pasar por acá porque parece que tenemos aquí algo. Listo. Teniendo en cuenta eso que les acabo de mencionar, entonces voy a nombrar algunas de las, si se quiere, tips o ayudas que nos propone este autor, pues justamente para pensarnos mejor lo que tiene que ver con la construcción de la intriga, ¿no? Entonces, un primer elemento que no podemos dejar de considerar es que el narrador comunica pistas de lo que sucede, pero no ofrece toda la información. Algo que una compañera lo mencionó,
y es muy importante. Nunca pierdan de vista algo. Cuando nosotros vayamos a construir una historia, un relato, no podemos olvidar que nosotros como autores tenemos toda la información. Claro, sabemos la información, sabemos que va allí. Y por eso diría un aspecto clave, tenemos que tener conciencia de qué es lo que vamos a narrar. Pero obviamente que cuando estamos haciendo el proceso narrativo y tenemos ese narrador da pistas, pero no da toda la información. Es decir, dosifica. Él da como, si se quiere, voy a hacer esta analogía, ¿no? Como un cuentagotas. Él va soltando goticas poco a poco antes de llenar todo el envase, digamos, con el líquido, que sería toda la historia, pues él va a brindarnos goticas, poco a poco. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ayudar justamente a producir esa sensación, recuerden la expresión intensa curiosidad, que va a ser clave, intensa curiosidad. O sea, ¿qué le voy a contar al otro? Pero no le voy a contar todo, voy a irlo dosificando poco a poco, ¿ya? Y en esa misma medida entra otro tip que es fundamental, y es que tanto el espectador como el personaje tienen la misma información. Es decir, lo que hace el personaje sabe lo mismo que sabe el espectador o lector. Saben lo mismo. No es que el personaje sabe más, no. El personaje está actuando, ¿ya? Se está dejando llevar por esas acciones que están allí. Él simplemente está desarrollando esas acciones y él no sabe qué va a pasar. Y esa misma sensación de no saber qué va a pasar, esa incertidumbre también la tiene que tener el lector. Es decir, el lector también no debe saber esto para dónde va. Y miren que eso es importante. No debe saber para dónde va. ¿Por qué? Porque entonces se volvería predecible y la intriga se rompería. Es decir, si se vuelve predecible, pues no logramos el efecto que necesitamos, ¿ya? Entonces, fundamental, el espectador tiene que saber lo mismo que el personaje. Por eso, el narrador va a ser clave, porque el narrador va a contar lo necesario y va a dosificar la información, pero va a ubicar al personaje en un lugar en donde el personaje solo sabe lo que el narrador quiere que sepa. ¿Para qué? Para generar esa incertidumbre. ¿Listo? Ahora, el otro elemento, y está muy relacionado, por supuesto, con los anteriores, es este. Para despertar las expectativas del lector, ¿ya? La información que se da tiene que ser relevante. O sea, yo no puedo dar cualquier información, ¿no? La información que yo doy y es dosificada tiene que ser información relevante porque va a generar esa sensación de descubrimiento del lector cuando vaya conociendo cada vez más la historia, cuando el narrador le vaya contando un poco más. Es decir, en ese momento es que el lector empieza a descubrir que la información que le dieron previamente es fundamental, porque le permite comprender un poco más qué está ocurriendo, ¿ya? Ve qué está pasando aquí, ve, ya entiendo por qué esto, ¿ya? Claro, y también lo obliga a devolverse. Yo no sé si ustedes han visto o les ha pasado que hay momentos donde uno está leyendo una historia y de pronto uno le han dado una información y uno como que de pronto no la ha capitalizado lo suficiente y tiene que devolverse como para recuperarla. Ve, él como que mencionó algo y ahí empieza uno, como dice uno coloquialmente, a atar cabos, ¿ya? A generar una especie de articulación. Isabela Chaparro iba a preguntar algo, perdón, o iba a decir algo, perdón, Isabela. Sí, señor, yo tenía una pregunta. En el caso Cuéntame. de que el narrador sea protagonista. Perfecto, muy bien. El narrador es protagonista, muy bien, es una muy buena pregunta, de verdad. Entonces, recordemos que hay narradores protagonistas que pueden ubicarse en dos niveles. El narrador protagonista que es testigo de un evento o el narrador protagonista que definitivamente es si se quiere, el principal de los eventos. O sea, se puede mover en diferentes niveles, ¿ya? Eso es lo que uno llama narrador homodiegético. Está allí, presente, protagoniza la historia, hace parte de la historia, está en la historia. Ahora, ¿qué ocurre con él? Él tiene una situación muy particular. Él está ocupando dos lugares diferentes. ¿Por qué? Porque cuando el narrador narra, obviamente ya sabe la historia. Pero cuando el narrador narra lo que él estaba haciendo, en el momento en que lo estaba haciendo como personaje, obviamente no lo sabía. Ahora, ¿qué pasa con ese narrador? Ese narrador, cuando está narrando y está hablando de él como personaje,
ese narrador también puede generarnos la intriga. ¿Por qué? Porque él puede decidir, bueno, yo ya sé la historia porque obviamente ya la viví y yo estoy contando la historia que ya viví, pero eso no quiere decir que yo, cuando se la estoy contando a mi narratario, a ese otro, a quien yo le estoy diciendo mi historia, pues yo no le oculte información en principio, y eso lo puedo hacer. O sea que ese narrador estratégicamente también decide callar un poco parte de la historia para generar intriga. Te voy a dar un ejemplo. Eso es como yo decirte que tú viviste un evento, obviamente tú ya lo viviste, ya eres consciente de él, tú protagonizaste el evento y tú se lo vas a contar a una amiga. Cuando tú se lo vas a contar a una amiga, tú decides cómo se lo vas a ir contando. Y claro, tú podrías de una, y voy a decirlo de esa manera coloquial, de una, destapar las cartas y contar todo y prácticamente no generar esa intriga. Pero también tú puedes decir, no, yo ya lo viví, por supuesto, yo soy consciente de la historia, pero yo no le voy a contar todo todavía. Yo lo voy a ir contando de manera paulatina, es una historia mía, pero lo voy a ir contando para que esa persona que me está escuchando, a esa persona a quien yo me dirijo, pues todavía no logre descifrar que soy yo, sino que yo le voy ocultando la información, la voy dosificando para después generarle esa intensa motivación, esa intensa curiosidad, porque ya, ay, ve, pero espérate, o sea, todo esto te estaba pasando o todo esto, claro, cuando vos me dijiste, automáticamente yo decidí generar ese efecto. Por eso un elemento clave, y gracias por tu pregunta, es qué quiere generar el narrador en el narratario, como lo llama uno, es decir, a quien le narra. ¿Qué es lo que quiere generar? Y si le quiere generar motivación, si lo quiere mantener allí, si quiere que tenga esa intensa curiosidad, no le puede contar todo, porque en el momento en que le cuenta todo, pues ya se pierde esa posibilidad de ese efecto, ¿ya? ¿Por qué? Pues claro, porque ya sé de alguna manera qué pasó, cómo pasó, porque no dosificó la información. En un momento dado, él puede dosificar incluso su participación, no decirla. Por ejemplo, cuando el narrador protagonista narra como si estuviera hablando de otro y al final descubrimos que era el narrador, era el propio personaje. ¡Wow! Esa sorpresa, esa sensación de sorpresa. Claro, el narrador estratégicamente ocultó su identidad, la fue dosificando la información y después generó esa expectación cuando el sujeto al final descubre, porque ata cabos, genera, digamos, una articulación en esos indicios que le permite descubrir qué estaba pasando allí. O sea que allí, a propósito de tu pregunta, es clave cómo uno va a jugar con el narrador. Y recordemos algo, el narrador es un artificio narrativo, es decir, el autor decide cómo jugar con el narrador. ¿Ya? Decide cómo ponerlo, en qué nivel ponerlo y qué información él puede ofrecer. Por eso, a propósito de lo que tú señalas, otro elemento importante es que debemos anticipar el inicio y el final de nuestra historia. Evitar lo esperado, al igual que la información que ofrecerá el narrador. Es decir, tenemos que pensar siempre cómo es que va a terminar y cómo es que cómo va a empezar y cómo va a terminar nuestra historia. Esa incluso era una de las estrategias que usaba Jorge Luis Borges. Borges nos decía, no, yo lo primero que hago es pensarme el inicio y el final de mi historia, o sea, porque eso ya me ubica exactamente en por lo menos qué es lo que yo le voy a decir y hacia dónde quiero llevarlo. Y por supuesto ya la parte media es donde yo ya empiezo a tramar, a maquinar, a urdir esa otra parte de la trama, pero por lo menos yo ya tengo que estar ubicado allí. Y en esa misma medida pienso en la información. Bueno, yo le digo hasta aquí, le digo mucho, le digo poco. O sea, ¿qué tanto voy a decirle? ¿Ya? ¿Cómo se lo voy a decir? Lo mismo. Los personajes no pueden ser predecibles en sus acciones. Es decir, los personajes que uno ya sabe, este va a hacer esto, este va a actuar de este modo, pues son personajes que al volverse predecibles, también permiten que el lector ya no sienta esa sensación, esa motivación intrínseca de conocer, porque de alguna manera ya espera algo. Y ya espera que ocurra algo y efectivamente cuando ocurre lo que él de alguna manera generó como expectativa, ya no se siente intrigado. Siente que la historia era, si se quiere, era una historia plana, era una historia que prácticamente ya pudo predecir, anticipar, entonces la intriga desaparece, la sensación desaparece. Recuerden algo, y lo dijo una de nuestras compañeras, la importancia de la sensación. O sea, si yo quiero generar esa sensación, la pregunta es ¿qué le voy a contar? O sea, ¿hasta dónde le voy a contar? Y que mis personajes no se vuelvan entonces predecibles. O sea, no es que el personaje de alguna manera yo ya espero que haga esta acción porque todo me lo indica, no.
digamos, poner al personaje en un lugar en donde parece que va a hacer unas acciones, pero finalmente no las hace, ¿ya? No las hace de ese modo. Ese es un lugar en donde se lo tiene que pensar muy bien el autor, y el narrador, cuando lo va contando, pues va mostrando de alguna manera lo que quiere del personaje para lograr ese efecto motivacional al final, de querer saber, ¿ya? Y un último elemento tiene que ver con que las acciones y las descripciones deben brindarse a lo largo del relato y deben ofrecer pequeños indicios, pero no ser predecibles. O sea que uno tiene que jugar con las acciones y las descripciones. Voy a tomar esas dos categorías que van a ser claves, como lo propone Roland Barthes. Roland Barthes en análisis estructural del relato. Bueno, ¿cuáles son las acciones de los personajes, pero también cómo describo al personaje? Y resulta que cuando yo hago ese proceso, yo lo tengo que hacer de manera paulatina, o sea, no es dar toda la información de entrada. Yo voy dando la información poco a poco, y las acciones también se van desarrollando de manera progresiva. Ahora, hablo de progresiva y no lenta. ¿Por qué? Porque recordemos algo, depende del tipo de formato narrativo que estemos construyendo. Cuando estamos haciendo cuentos muy cortos, por ejemplo, los cuentos cortos, en este momento no voy a hablar de la tipificación, de los tipos de cuento, nanocuento, minicuento, microcuento, en fin. Cuando yo hago ficción breve, narrativa breve, 1 a 2 páginas, quiere decir que yo dosifico la información de cierta manera, pero tampoco puedo caer digamos, en un manejo inequitativo de la información. No es que todo se va a quedar para el final, no. Tiene que ir construyéndose de manera simétrica, proporcionada, para generar ese efecto. En cambio, cuando yo estoy en una novela, pues obviamente al tener un texto tan largo, la información yo puedo irla desarrollando de manera lenta, pero también tengo que pensar muy bien que al tener tantas páginas para, digamos, producir esa sensación de intriga, esa fuerza motivacional intrínseca del lector, pues yo tengo que pensar muy bien cómo voy mostrando la información, y la puedo ir mostrando en diferentes apartes, pero yo tengo por lo menos mayor extensión narrativa, y eso me posibilita hacer un manejo gradual, pero también, por supuesto, con ciertos intervalos donde yo puedo manejar esa información. Por eso es tan importante pensarse eso con mucho cuidado. Pero bueno, ya para ir como dándole cierto cierre, aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Vamos a mirar ejemplos, ¿ya? Pequeños ejemplos. Por favor, todos y todas, ¿han tenido oportunidad de leer Crónica de una muerte anunciada? Sí, es muy bueno. Yo me lo leí. Perfecto. ¿Qué tal? Yo también. No me lo he leído. ¿No? Bueno, para quienes no lo han hecho, invitación para que lo hagan. ¿Qué les pareció? Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Del libro? De hecho, es como mi libro o el relato que más me gusta de Perfecto. ¿Cómo se llama el libro? Crónica de una muerte anunciada, Crónica de una muerte anunciada. ¿De quién? de Gabriel García Márquez. Ah, bueno, gracias. Perfecto, con todo gusto. Observen lo siguiente, miren lo que uno encuentra en la primera línea, cuando uno arranca con esa historia, ¿no? El día en que lo iban a matar, miren que ya entrada, uy, espérate, ¿qué ocurrió aquí? El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Ya el narrador nos está diciendo, mire, va a ocurrir algo y le va a ocurrir a alguien. Y ese alguien ya tiene nombre propio. Ese alguien se ha levantado, pero ese alguien está esperando, es un buque. ¿Cómo así? Lo van a matar ese día. Ese alguien no sabe, por supuesto, que lo van a matar. ¿Ya? Ese alguien simplemente está en la cotidianidad de su día, se levantó a las 5:30, pero ese día particularmente iba a esperar el buque en que llegaba el obispo. Miren. Luego, había soñado que atravesaba un bosque de higuerones. Miren que nos está contando, este narrador sabe qué soñó este personaje. ¿Cómo lo sabe? Eso es algo que después trataremos, no sé, de pronto en algún otro taller, para mirar el manejo de la información y cómo el narrador sabe cosas, ¿ya? De los personajes a nivel, digamos, cognitivo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una lluvia tierna. Miren lo que soñó Santiago Nazar. Y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Entonces, miren lo que nos está haciendo el narrador. Nos está contando que va a ocurrir un evento, ¿ya? Un evento
para un personaje que está esperando a un obispo, ¿ya? Y nos está contando qué soñó el personaje ese día en la mañana muy temprano, ¿ya? Luego dice, siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, y miren allí un elemento clave, siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero. Entonces, allí inmediatamente nos damos cuenta que este narrador estuvo o está vinculado con los hechos de algún modo. ¿Por qué? Porque él sabe cierta información que se la han contado personas cercanas al sujeto a quien le ocurre, digamos, este evento de ser asesinado. Entonces, observen ese elemento tan importante porque ya nos estamos dando cuenta que no es cualquier narrador, es un narrador que se ha informado, alguien le informó, ¿ya? ¿Y quién es esta mujer? Pues es la madre ¿de quién? Del hombre en que van a matar, ¿ya? Ese día. Entonces, aquí nos vamos enterando de manera muy lenta de una serie de, digamos, de una serie de contenidos que van a ser claves para poder entender cómo es que se va a generar esa sensación de intriga a lo largo del contenido, digamos, de esta crónica, como lo llama el autor, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Recordemos el papel de las crónicas, las características de la crónica, ¿ya? Y ahorita pues no vamos a hacer distinción entre si esto es crónica o novela corta, porque eso por supuesto daría para todo un diálogo alrededor de esto. Pero aquí lo importante de todo es que observen que ya de entrada nos está dando una información, pero miren cómo nos da una información que nos genera expectación, ¿ya? Cuando nos dice el día en que lo iban a matar, ya eso ya genera una sensación motivacional fuerte para el lector. ¿Por qué? Porque le genera el deseo de saber cómo así lo van a matar, por qué lo van a matar, quién lo va a matar, qué pasó, qué ocurrió allí. Y empieza a desencadenarse una serie de eventos que hacen que el lector, el espectador, pues tenga el deseo de mantenerse allí para lograr desenredar la intriga. Recuerden que intrigar es enredar. Entonces, él quiere desenredar, él quiere saber qué va a ocurrir. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Miren, aquí les alcanzo a mostrar otro ejemplo. No sé si ustedes han llegado a leer un cuento de Horacio Quiroga que se llama Almohadón de plumas. No sé si alguno lo ha llegado a leer. ¿Sí lo han llegado a leer? De pronto sí lo he escuchado más, creo que no lo he leído completo. La verdad, Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? yo de Horacio Quiroga solo he leído Cuentos de la Selva. Ah, muy bien, Cuentos de la Selva, muy bien. Perfecto. Este autor se llama Horacio Quiroga. Ah, ok. ¿Ya? Miren, este es un cuento, Almohadón de plumas. Yo no sé, ustedes, es un cuento corto, pues no les voy a decir porque sería, ¿cómo es que le llaman cuando uno da un anticipo de la película? Eso Spoiler. Mejor dicho, yo les recomendaría algo. Mire, ese cuento tiene 2 paginitas, 3 páginas a lo sumo. Léanselo y verán, para ya no matarles la sensación. Lo único que les puedo decir es, miren la situación que está viviéndose aquí, ¿no? Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. O sea, antes ella estaba como con ciertas dificultades, pero ese fue el día, hasta ese día se levantó. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordan la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordan en la puerta de la calle con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómito, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. A esta mujer le pasa algo. Ocurre algo con ella. Está desmadejada. Ha perdido la energía. El esposo, ellos están recién casados, no sabe qué hacer. No sabe por qué su mujer está viviendo esto. Ya no entiende qué ocurre, por eso llamó al médico. Pero el médico también está sorprendido porque no sabe qué ocurre con ella. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima. O sea, esta mujer tiene una anemia completamente inexplicable. Nadie sabe por qué tiene una anemia. Ella estaba bien. Llegaron de luna de miel y de pronto ella empezó con una anemia. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Ahora, lo mejor de todo es que uno podría decir, ah, no, pues lo típico. Pues si ella está viviendo eso, ¿usted qué puede imaginar? ¿Qué cree que le está pasando? No, pues uno no sabe. Pues que se va a morir.
Muy bien, pero ¿cuál puede ser la causa? O sea, empezó con una anemia, Una con la palabra enfermedad. anemia, ¿perdón? Una enfermedad. Perfecto, Martín. Da la sensación de enfermedad, por eso de la anemia, ¿ya? Pero si ustedes se lo leen, van a descubrir qué es lo que pasó y qué pasa. Por eso les digo, léanse lo que es muy bueno. Es un cuento breve, muy bien escrito. Uno de los mejores cuentos de Horacio Quiroga, ¿ya? Almohadón de plumas, de verdad, les va a encantar. Les va a encantar y van a quedar. Créanme que no es un cuento que uno fácilmente descubra el desenlace, no, no, fácilmente no. O sea, es un cuento que a uno sí lo tiene atrapado constantemente. Y bueno, ya en lo que me resta, el último, les muestro un último ejemplo. ¿Han llegado a leer este cuento Pata de Mono de Wilhelm Jacobs? No. No. ¿No? Bueno, se los recomiendo, muy corto. Aparece en una antología de los mejores cuentos fantásticos de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Se los recomiendo. Excelente, uno de los mejores cuentos, ¿ya? Obviamente, como es breve, pues yo no les puedo contar bien la historia, pero lo único que les digo, observen esto, cómo va generando ese clima, ¿no? La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de la Burnum Villa, los póstigos estaban cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía ideas personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros que provocaba el comentario de la vieja señora, que tejía plácidamente junto a la chimenea. Oigan el viento, dijo el señor White. Había cometido un error fatal y trataba de que su hijo no lo advirtiera. Lo oigo, dijo, moviendo implacablemente la reina. Miren que le están hablando de dos situaciones. Algo que ellos están en una casa, pero también hay una partida de ajedrez. No creo que venga esta noche, dijo el padre. ¿Venir? ¿Quién va a venir? Vamos a ver, dijo el padre con la mano sobre el tablero. Mate, contestó el hijo. Esto es lo malo de vivir tan lejos, vociferó el señor White con imprevista y repentina violencia. De todos los suburbios, este es el peor. El camino es un pantano y miren cómo va ocurriendo. Ya nos están diciendo que esto es una villa, ¿ya? Pero ahora nos están diciendo el camino es un pantano, o sea, el acceso es difícil, ¿ya? No sé qué piensa la gente, cómo hay solo 2 casas alquiladas. Como hay solo 2 casas alquiladas, no les importa. O sea, estamos hablando de un sitio retirado, hay poca gente en ese sitio, el camino es un pantano, ese día esa noche es fría, húmeda, ha llovido, están en una sala de una casa, están jugando ajedrez, pero están a la espera de alguien. No te aflijas, querido, dijo suavemente su mujer, ganarás la próxima. El señor White alzó la vista y sorprendió una mirada de complicidad entre madre e hijo. Las palabras murieron en sus labios y disimuló un gesto de fastidio. Perdió y no le gustó haber perdido. Ahí viene, dijo Herbert White al oír el golpe del portón. Ahora, ¿quién llegó? ¿Quién llegó a la casa? Bueno, no les puedo contar, por supuesto, la historia, pero les garantizo que les va a encantar. Es una historia muy buena. ¿Por qué? Pues justamente por la atmósfera que construye. Además, así lo considera Jorge Luis Borges, uno de los mejores cuentos fantásticos, la atmósfera que construye y sobre todo que uno va descubriendo un secreto en esa familia, o sea, va descubriendo algo que ocurrió en esa familia y lo va descubriendo de manera muy paulatina. Bueno, pues la realidad es que ya he llegado al final. Ustedes saben muy bien que este era un taller muy corto. Infortunadamente, pues no alcanzamos de pronto algo en escritura, sería fantástico, pero bueno, aquí lo importante de todas maneras, ojalá de verdad para todos y para todas, es que haya sido del gusto de todos y de todas en la brevedad y que de alguna manera los pequeños tips, si se quiere, que yo le he brindado, pues realmente le puedan ayudar. Aquí lo importante es que se dé cuenta de lo que implica hacer una intriga, pero también que se dé cuenta de que cuando uno va a construir una narración tiene que fijarse en esos detalles que parecen, si se quiere, poco significativos, pero que en realidad se constituyen en elementos claves para construir la sensación, la emoción, la curiosidad, y eso es fundamental en un proceso, digamos, narrativo. Siempre es importantísimo. Y sobre todo, no pierdan de vista que la brevedad también exige que el autor piense muy bien qué va a narrar y cómo lo va a narrar, y piense cada personaje y cada elemento que está en esa historia. ¿Listo?
Bueno, no sé, por favor, qué les pareció dentro de la brevedad que tuvimos, por favor, y pues me disculpo, fue breve, el taller era corto, pero espero de verdad que les haya gustado, o por lo menos les haya dado ciertas ideas, no sé. Fue muy claro y fue muy chévere y también tuvo, o sea, los consejos que nos diste fueron muy buenos, entonces me gustó mucho el taller. Muchas Perfecto, gracias. Martín. Chévere. Con gusto. Bueno, me alegra de verdad. Gracias a Martín, gracias a Laura, no sé los demás cómo se sintieron. Muchas gracias. No, Muy bien, algo Me muy encantó. interesante. me alegra. Ojalá no se hayan aburrido. Interesante y ¿Ya? Que los haya muchas podido mantener Sí. cautivos. Recuerden, cautivos, cautivar, la intriga. Que los haya podido, mantener con el Claro. deseo. ¿Ya? Eso es clave. ¿Listo? De verdad, pues les agradezco a todos y a todas haber participado de este taller. Ojalá haya sido de su entero agrado. Y bueno, si se nos da la oportunidad de estar en otro momento reunidos, pues maravilloso, de verdad. Y muy importante, cualquier necesidad, cualquier cosa, por favor, yo pues no les he compartido. Aquí está mi correo, aftorres@, voy a colocarlo por aquí por el chat, por si en algún momento llegan a necesitar algo, con todo gusto, pues podemos dialogar, no se preocupen. Será un verdadero placer, pues, atenderlos, atenderlas, apoyarlos en lo que requieran, compartir un espacio para dialogar sobre, de pronto, escrituras que quieran desarrollar y, bueno, que eso les pueda favorecer de verdad en sus procesos de escritura. Las invito a que se mantengan escribiendo, por favor, que traten de sacar sus historias. Esto es muy importante y recordemos que la literatura nos permite gozar de otros mundos, otras posibilidades, nos brinda nuevas sensaciones. Disfrutémoslas al máximo, definitivamente. Muchas gracias para todos y para todas. ¿Ya? gracias. Ah, pues, Gracias a ustedes. Gracias. claro. Muchas gracias, muy interesante el taller. Breve Bueno, pero no, con conciso. gusto. Muchísimas gracias. Ay, por favor, nos pueden decir, los que vienen de otras instituciones, nos pueden decir de pronto los nombres así de viva voz, simplemente, o lo escriben por el chat. ¿Qué instituciones nos acompañaron el día de hoy, por favor? Eso sería bien interesante tenerlo para seguirlos invitando a este tipo de jornadas. ¿Listo? Entonces, les pido que nos escriban por el chat Nuestra Señora, muy bien, el colegio Nuestra Señora de la Consolación, perfecto. ¿Ya? Perfecto. Pues un verdadero placer y de verdad, pues seguir trabajando con ustedes va a ser magnífico e invitarlos a este tipo de jornadas. Ojalá digamos, la profesora Ángela le haya gustado. ¿Listo? Sí, señor, por aquí estoy. Ah, bueno. De verdad, fue muy breve, pues en la brevedad, pero ojalá pues haya servido, de verdad. Muchas gracias, maestro. Voy a colocar, por favor, ahí en el chat mi correo personal para que, por favor, me estén informando ahí. E igualmente Claro, con con otros todo gusto. estudiantes que manejo. Con Tengo todo los gusto. estudiantes del 12. Sí, señor, muchas gracias. Perfecto, perfecto, con todo gusto, de verdad. Y pues para todos y para todas, cualquier cosa que necesiten, si están escribiendo, quieren tener un lector ajeno que les dé consejos, apoyos, con todo gusto, de verdad que sí. Ah, bueno, gracias. ¿Ok? Con todo gusto.